No, lo que está por decir que sí, es como él dice, porque al ser un circuito en serie, vos podés tomar que la sumatoria de todas las fuentes y la sumatoria de toda resistencia y te queda un solo Una sola circuito. fuente y una sola resistencia, exacto. En este caso, ¿qué vamos a tener de resistencia? Tenemos 4 ohm, 3 ohm, tenemos 7, más 1, 8, y tenemos esta otra resistencia, tenemos 10 ohm. ¿Estamos bien? Todo esto lo ponemos en una resistencia equivalente de 10 ohm. ¿Y con la fuente cómo hacemos? Esta fuente con esta fuente, ¿qué les parece a ustedes? Se deberían de restar. Tienen los polos positivos para el mismo lado. Exactamente, fíjense que esta va menos más, esta va más menos, o sea, si yo quisiera que se sume, esta fuente tendría que estar como al revés, ¿no? De menos a más, o sea, menos más, menos más. Pero en el caso de esta fuente tengo 2 volt, esta está al revés, como está menos más, fíjense que los dos signos son iguales, por lo tanto voy a tener esta fuente de 2 volt y acá tengo esta fuente de más menos y esta otra es más menos. Esta con esta se suma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? La de Sí. 6 con la de un volt. Sí, sí. Y esta otra, que es menos más de 2 volts, restaría. Por lo tanto, yo tendría una fuente de tensión de 5 volts, ¿no? Claro. Ahora miramos cómo nos quedan. Fíjense cómo nos va a quedar en la gráfica. Ya lo tengo resuelto acá. Entonces nos va a quedar una fuente de 5 volts y una resistencia de 10 ohms, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Después igual, háganme acordar que no me olvide de pasarle ya este PowerPoint hoy. ¿Están de acuerdo, chicos? Fíjense que la fuente original lo teníamos menos más, pero resulta que esta otra fuente, fíjense que esto va, el menos va que en sentido, llamémoslo así, menos más en sentido que de la aguja del reloj, ¿no? Claro. Y este menos más va en sentido contrario, en sentido contrario de la aguja del reloj. Entonces cuando lo ponemos acá, fíjense que voy en sentido contrario de la aguja del reloj. Entonces lo dejamos tal cual nos quedó. Como para ir viéndolo visualmente. Bien. Pregunten, chicos, si les queda duda. Yo lo voy moviendo de a poco, así ya vamos. Ahora vamos a hablar un poquito, no sé, ¿recuerdan lo que eran divisores de tensión y divisores de corriente? ¿Alguno que haya visto en la escuela técnica, en algún lado? ¿Se acuerdan de esto o no? No. Bueno, nosotros lo que vamos a aplicar, lo que es divisor de voltaje, es aplicamos una fórmula que básicamente, fíjense, es la tensión Bx. Por ejemplo, yo quiero saber mi caída de tensión en R1. Entonces, ¿qué pongo? R1 dividido la resistencia total por la B sub T, que es la tensión de alimentación. Entonces, yo quiero saber la caída de tensión en R1. No tengo que sacar la corriente que circula en todo el circuito, después calcular con la corriente que tengo la I1 de todo el circuito, después calcular. No, simplemente aplico esta fórmula. Entonces yo digo, la caída de tensión en R1 va a ser que el valor de R1, 6 ohm, la resistencia total tenemos 12, más 6 tenemos 18, más 7, 25. O sea que me queda 6 ohm dividido 25 por 18 volt, me da el valor de la caída de tensión en R1. Fíjense, saquen ustedes el cálculo a ver qué le da en R1, en R2 y en R3. Dejo la fórmula ahí, escríbanla si les queda a mano. Porque después vamos a seguir avanzando y no voy a volver para atrás con la fórmula, ¿no? Así ya ustedes la tienen. No recuerdo si lo tenía resuelto acá atrás. Ah, sí, acá lo tengo resuelto. Les muestro acá atrás, chicos. Ok, miren. No me recordé, no recordaba. Fíjense que la resistencia total lo saqué recién, dijimos 25 ohm. La caída de tensión en B sub 1 va a ser que 6 ohm dividido en la resistencia total. Por lo tanto, acá voy a tener una caída de 4,32 volts. Acá, en la caída de tensión en la resistencia R2, voy a tener una caída de 8,64 y la caída de tensión en R3 voy a tener una caída de 5,04. ¿Esto cuánto tendría que darle? 18. Los 18. Acuérdense que la clase pasada, hoy vamos a hablar de ley de Kirchhoff, si llegamos bien,
La clase pasada hablamos que nosotros tenemos que en un circuito cerrado como en este tipo, la suma de todas las tensiones es igual a 0. O sea que la suma de la fuente menos la sumatoria de las caídas de tensiones, ese valor nos va a dar igual a 0. Esa la vamos a ver en fórmula, pero todo para ir comentándolo. Tenemos otra, acuérdense, el divisor de tensión siempre es la resistencia dividido la resistencia total por la tensión de alimentación total, V sub T. Fíjense que el divisor de corriente es al revés. Fíjense que yo quiero saber el valor de la corriente, por ejemplo, en la rama 1, o quiero saber la corriente en la rama 2, o la de rama N, en este caso la rama X, tengo que saber que la resistencia total, acá tengo que un paralelo, como vimos en las clases anteriores. Entonces hallo el valor del paralelo de resistencias, pero fíjense que la resistencia total está en el numerador y la resistencia que yo quiero saber qué corriente está pasando por la resistencia es lo que tengo en el denominador, que es propiamente, por ejemplo, en este caso Rx, voy a poner Rx. Si yo quiero saber R2, voy a poner R2. Si quiero saber R1, voy a hacer R1 y lo multiplico por la corriente total. Entonces, así puedo hallar, sabiendo la corriente total del circuito, un divisor de corriente, no resistivo, no de tensión, hallo los valores individuales de corriente. Por ejemplo, si yo acá en lugar de entrar con el valor de la fuente, yo no la tengo esta fuente y entro directamente con I sub T, le digo, ¿cuál es el valor de corriente de R2? Y ustedes aplican la fórmula. ¿Se interpreta esa parte? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Acuérdense que la clase pasada hablamos de conductancia. Entonces, en este caso, en vez de usar resistencia, ¿qué estamos usando? Fíjense acá, es al revés, que era la inversa de la resistencia. En este caso, fíjense que yo tengo en el denominador G sub T, la conductancia, y en el numerador el valor que yo quiero hallar, y lo trabajo con conductancia. I sub X igual a G sub X dividido G sub T por I sub T. Es otra forma de poder hallarlo. Normalmente nosotros estamos todos acostumbrados a trabajar con resistencia, no estamos tan acostumbrados a trabajar con conductancia, pero es otro parámetro también muy utilizado. Se miden siemens. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda o algo? Pasé rápido igual, pero me dicen. Bien, profe, bien, bien. Bien. Anoten la fórmula porque la vamos a usar ahora. Les voy a dar un ejercicio que traten de resolverlo ustedes y lo vamos charlando, ¿no? Anotaron la fórmula de divisor de tensión y la fórmula de divisor de voltaje. Nada que ver. La fórmula de divisor de voltaje o tensión y la fórmula de divisor de corriente, disculpen. Hace un tiempito que no estaba dando clases virtuales. Bien. Esta es una aplicación muy sencilla. A ver si no tengo acá para justo. Soy un poco vago para dibujar. Pero este es el caso sencillo. Esta aplicación es sencilla cuando yo quiero usar un divisor de corriente para, por ejemplo, normalmente tenemos un circuito, nos quedan dos resistencias, quiero saber cuánto está circulando por una resistencia nada más. Fíjense, si en este caso de este circuito que yo tengo dos resistencias en paralelo, fíjense que si yo quiero hallar la corriente de R1, trabajando con las dos resistencias, quiero saber el valor de I sub 1, ¿no? La corriente que está pasando por S1. Uso la corriente de la derecha, en este caso, que es R2, y sobre R1 más R2, por la corriente total. ¿Se entiende? Esta es una fórmula resumida para cuando yo necesito hallar un divisor de corriente y tengo este ejemplo, con dos resistencias, una fuente o puede entrar una corriente y quiero saber qué está pasando por cada uno. No tengo que andar haciendo el paralelo para la resistencia total, simplemente pongo la resistencia opuesta al lugar donde quiero hallar la corriente en el numerador y la suma de las dos resistencias en el denominador y es la fórmula que aplicamos y lo multiplicamos por la corriente total. ¿Lo anotaron a esa fórmula? Sí, profe. Ok. Les digo que si anoten por qué, porque ahora van a hacer este ejercicio. Hallar I sub 1, I sub 2 y I sub 3 háganlo usando resistencia, a ver qué les da. A ver, ustedes
Yo corto un poquito acá, lo pongo así. Tendría que ser algo medio rápido. Lo dejo sin video ahí. Mientras ustedes lo hayan, yo me voy a buscar un vaso de agua porque si no se me seca la garganta mientras hablo. Espere, profe, que Sí. no se ¿Puede ve. dejar que Ah, suba, se lo profe? cambié. Se corté el video. Disculpen. Me olvido. ¿Ahí ven bien? Sí, sí. Me voy a buscar un vaso de agua y vengo mientras ustedes hayan el resultado. Les puse la fórmula igual ahí. ¿Y qué tal? ¿Pudieron hacerlo? ¿Cómo vienen, chicos? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ok. Bueno, ¿Alguna ayuda, algo ahí o no? A ver, vamos. Tomás Mancilla, ¿estás presente? Sí, estoy. ¿Qué tal venís? No entiendo porque me da mayor las corrientes de cada rama, me da mayor que el original. Te está dando mayor la original. Bueno, ahora vamos a mirar a ver en qué le estamos errando. ¿Algún otro que le esté dando diferente que Tomás? Sí, ya salió. Ahí ya está y da bien. Ok, bueno, ahora lo miramos. Tomás, ahora lo miramos. Bueno, Está resuelto acá, más o menos. Vamos a mirarlo por este lado. Vamos a mirar la de resistencias, ¿no? El error tiene que haber estado por este lado, Tomás. ¿Por sí, qué? sí, ya me di cuenta con la resistencia o la conductancia me confundí. Exactamente. Bueno, un poco la idea es que yo quería que ustedes prueben, no son ejercicios difíciles, pero son los primeros y es fácil de equivocarse. Entonces, por eso le estaba diciendo. Entonces, por ahí con uno, se lo dejo en pantalla nada más. Entonces, de esta forma, pues estamos hallando la resistencia. Fíjense, la conductancia dijimos que era, poníamos la conductancia. Primero tenemos que hacer la conductancia general y lo que hacemos es poner en el numerador la conductancia específica de donde queremos medir una corriente. Lo mismo para las otras. Y en el denominador la conductancia total. En la resistencia es al revés. En lo que es corriente, la resistencia total está en el numerador. Si lo ponemos en divisor de tensión, que lo voy a pasar ahora, creo que es la otra hojita. No, disculpen. Se me cruzó esto. Ahí está. Acá era corriente, el tema que queríamos buscar. ¿Qué les parece este ejercicio? Tenemos que hallar la tensión que tengo entre A y B, o sea, B sub A, B. O sea, A es el punto de mayor potencial, B el de menor potencial. ¿Qué idea se les ocurre para hallarlo? No lo hagan, si no tienen idea, lo vamos a charlar. A ver.
Voy a poner este. Y que me quede PowerPoint en chiquito acá. Así queda arriba. A ver. Vamos. A ver, Uri Sanpedri, ¿qué te parece? Y para mí habría que sacar la caída de voltaje con la resistencia 1 y después con la resistencia 2 para hallar el voltaje en A y en B. Lo voy agrandar un poquito acá. Ahí está un poquito mejor, ¿no? Así lo vemos todo. Podría ser una opción. Bien. A ver, Matías Gral. Y yo opino, o sea, opino lo mismo que Uri, habría que ver cuál es el voltaje que cae en esos dos puntos y con eso, o sea, ver qué voltaje cae en cada resistencia ante esos puntos. ¿En dónde? ¿En esta resistencia? ¿En esta? Ah, perdón, estaba mirando el de abajo. No, no, no. Este acá, en este acá, en el 1. Y habría que ver el voltaje que cae en, en R2 y en Ajá. R1. Esa es una opción, ¿no? ¿Y cómo harían eso? ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver un segundito. Oh, pero bueno, ahora lo voy a volver a poner acá. No sé por qué se me fue. Ah, acá lo tengo para acá, por ahí mirando. A ver, lo vamos buscando acá. Cristian Oliveri. Cristian, ¿está presente? Sí, sí, estoy presente. ¿Y qué te No, no se me parece? ocurre cómo hacerlo. Bien. Facundo Silioni. No sé, profe. La verdad no tengo ni idea. Bien. Es para tirar idea nomás, porque si no yo se lo tiro de un solo saque y no tiene tanto sentido, ¿no? Un poco la idea es que lo piensen un poquito ustedes a ver qué hago acá. Y no están tan errados lo que dijeron sus compañeros. Lo voy a agrandar ahora acá. ¿Qué voltaje tengo acá, chicos? 40 volt, ¿no? Entre este punto y este punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y por lo tanto, entre este punto y este punto acá, por todo este otro lado, ¿cuánto tengo? Tengo 40 de caída de tensión, tengo 40 de caída de tensión porque es un paralelo a la fuente. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Cómo, profe, podría explicar eso de por qué es un paralelo a la fuente? Ah, acuérdense la clase pasada que yo les dije que por ahí ustedes mentalmente tienen que acomodar un poquito el circuito. Esperen que me voy a abrir el Paint si lo tengo acá. Denme un segundito. Voy a buscar acá Paint a mano. No quiero escribir el lento que está mi máquina. Ahí está, Paint. Ahí está. Lo voy a checar. ¿Están viendo acá la pantalla? Sí, profe. Bueno, fíjense, yo voy a tener acá la fuente de 40 volt. Feito mi dibujo, no se preocupen. Voy a agarrar otro vez de nuevo acá. Está feo, pero bueno, vamos a... ¿Cuál me da para esto? ¿Pincel, lápiz? ¿Cuál es este? Ah, acá, disculpen. Este tenía que elegir. Hace rato que no lo uso. Tenemos así, pues le voy a dibujar así. Tengo esta otra parte y acá voy a tener, lo voy a dibujar así, una resistencia. Disculpen, acá voy a hacer otra resistencia. Así, ahí, ahí. Tendría que tener un mejor software para esto, ¿no? Lo que pasa es que no, hace 1000 años que no doy clases virtuales, entonces no tengo nada ahora. Es un poco para aprovechar el tiempo. Fíjense, el circuito que está acá, ¿es igual a este circuito o no? Sí. Dijimos que en un circuito paralelo, yo tengo una fuente acá, acá caen 40 volt, acá tengo 40 volt de fuente, por lo tanto acá ¿cuánto van a caer? 40 volt, y acá ¿cuánto va a caer? 40 volt. Acá caen 40 y acá caen 40. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Claro, porque ustedes tienen una fuente, todo el circuito paralelo, lo que tengan acá, si tengo un montón de cosas, acá siempre tengo una caída, porque no está en serie, no es que estoy en serie acá y cayó una parte de la tensión acá.
Acá está todo esto entre este punto que está acá y este punto que está acá. Yo tengo 40 volt. Entre este punto que está acá y este punto que está acá, yo tengo 40 volt. Por lo tanto, la caída de tensión va a ser de 40 volt, la caída de tensión va a ser de 40 volt que están en paralelo, ¿no? Entonces, yo acá voy a tener 40 volt y yo lo único que hago es que hallo la corriente que circula por acá, que total, ¿cuál va a ser la serie? Disculpen, lo voy a mover un poquito así. Va a ser que, o puedo hacer un divisor de tensión, una opción. Ustedes, si no saben divisor tensión, ¿qué hacen normalmente? Circulan, tengan 40 volts, hago R1 más R4, 300 más 100, 400, hallo la corriente y después calculo teniendo la corriente, sabiendo R1, calculo la caída de tensión que tengo entre este punto y este punto. Pero ustedes saben ahora lo que es ¿qué? Divisor de tensión. Entonces, ¿cuál va a ser la tensión que ustedes total que van a tener? Los 40 volts. El B sub T que vimos acá atrás. Voy a ir para acá atrás. Me voy al circuito, por eso le dije que lo anoten. Me voy acá. ¿Este valor cuánto va a ser? Los 40 volts. La resistencia X va a ser la que ustedes quieren hallar la caída de tensión y la resistencia total. Y nos vamos al circuito. Aplicamos la misma fórmula. Nos venimos acá. Fíjense, tenemos B sub T es 40 volts. La resistencia total, ¿cuánto va a ser? Y ahí 400 sería ohms. 400. Y el R1, 100 ohms. Entonces no tengo que andar hallando la corriente, nada. Aplico la fórmula y ya saco la caída de tensión que hay acá en R1. Entonces, ustedes saben, saliendo la caída de R1 va a ser, también ya tengo el valor de R2 si quiero. Entonces ya tengo que el B sub A, digamos, el valor de caída de tensión de B sub A, cuánto cae acá, y después hago lo mismo de este otro lado, y por lo tanto, la diferencia de tensión que hay entre B sub A y B sub B es la diferencia de tensión del circuito. No se lo voy a dejar todo resuelto, sino la idea es que lo resuelvan ustedes, se le ayude un poquito ahí, que lo terminen de resolver para la clase práctica del jueves que viene. Anótenlo, ya lo resuelven ustedes. Y Profe, este en, otro... en, Ajá. en R1 caen 10 volts, por lo tanto, en el punto A, Vas a tenés 40 y te caen 10, ¿cuánto va a claro, haber tengo ahí? 30. Tengo Esa es la 30. idea. Esa es la Ok. idea. Esa es la Y idea, en, y en para que lo R2, piensen. Y el R2 es profe, similar, pero en la parte caen del 8 otro volts. circuito. Y bueno, así que O sea que hállenlo, 32. hállenlo, exactamente. Si no, se lo hago yo y lo hacemos acá. La idea es que lo hagan ustedes. Si en A Pero tengo bueno, 30 y en B tengo 32. yo no sé cómo puedo hacer para mutear a alguien. Te estoy peleando. Exactamente. Pero bueno, ya tienen ahí para pensar. La idea es que ustedes vayan pensando, después lo terminamos resolviendo, porque este ejercicio, la idea es generar a ustedes esas dudas y esas convicciones, después las terminamos sacando, haciendo ejercicio, porque otra cosa no hay forma de sacarnos las dudas. Bueno, acá la solución le expliqué acá un poquito lo que recién les dije. Ahora les dejo como ejercicios también. Fíjense, tienen que hallar. Esto no me voy a demorar demasiado en estos ejercicios, la idea es que los sigan haciendo ustedes. En clase los vamos a ver todos. En forma virtual no, lo vemos en forma presencial, que es más fácil, lo vemos en el pizarrón. Fíjense, este ejercicio que les va a quedar para que lo realicen, dice, hallar B sub AB, que es la caída de tensión que tengo acá. ¿Conocen esto que es, chicos? ¿En alguna materia lo vieron? ¿En física o algo? ¿No lo han visto? ¿No conocen lo que se llamaba puente de Wheaton? Hola. No, profe. No, ¿No no. recuerdan? Bueno, esperen que hablo de nuevo el Paint y les muestro, hago un print screen para no escribir acá arriba. Imagínense, ahora les hago, en base a lo que recién estuvimos estudiando, imagínense que R1 es igual acá a R2, a R3 y a RX. Son las 4 resistencias iguales, no importa el valor, son las 4 resistencias iguales. En base a lo que recién estuvimos charlando, ¿qué caída de tensión va a haber entre este punto y este punto? 10 volts. 10 10 volts. volts, correcto.
Ahora, si las resistencias son iguales, ¿qué caída de tensión va a haber de este punto a este punto? Desde acá a acá, ¿cuánto va a caer de tensión acá y cuánto va a caer de tensión acá? Si son las resistencias iguales. 5 volts. La mitad, 5 volts. No importa el valor de resistencia. El valor de resistencia va a ser que circule más o menos corriente, pero la caída de tensión, como son las resistencias iguales, son 5 volts. O sea, acá en R1 van a caer 5 volts, en R3 van a caer 5 volts, en R2 van a caer 5 volts y acá van a caer 5 volts. Ahora yo tengo una caída de 5 volts entre este punto y una caída de 5 volts entre este punto y este punto. ¿Qué valor de tensión voy a tener entre acá, entre el punto A y el punto B? Es la diferencia de potencial. ¿Cero? Correcto. Cero. ¿Porque hay alguna diferencia de tensión entre este punto y este otro? Nada. Porque acá caen 5 volts. O sea, si yo tengo el tester, vos tenés 5 volts acá, tenés 5 volts acá, 5 volts menos 5 volts, porque es así, es B sub A menos B sub B. Entonces, B sub A son 5, B sub B son 5, tienen 0. Igual, ¿se interpreta lo que les digo? Sí, sí. Ok. El resto, que no los escucho por ahí. Se entiende, ¿Se profe. entiende? Bien, Se bien. entiende. Esa es la parte, se los explico así porque es algo conceptual y ustedes van generando ideas para ir resolviendo. Entonces, para este ejercicio, voy a bajar el Paint, ya estaba que escribía. Para este ejercicio, lo que ustedes tienen que tratar de hallar acá, fíjense, que cuando este valor de Rx, esta sea 0, ¿cuál es el valor de la tensión y cuál es el valor de la corriente que está circulando? Ahora, en la parte B es cuando este valor de Rx sea 15 kilo ohm, 15.000 ohm. Entonces, hallan el valor de la B sub AB, cuánto va a valer B sub AB y cuánto va a valer I. Y cuando Rx sea infinito, o sea, fíjense, Rx igual a 0. ¿Qué es esto, chicos, Rx igual a 0? Un puente de acá a acá, ¿no? Es un cortocircuito entre este punto y este punto. No tengo resistencia. Pasa toda la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ustedes ahí unen este punto con este punto. Eso significa que Rx igual a 0. Ahora, que Rx igual a infinito, ¿qué significa? Que acá lo corté. Yo voy a medir con mi tester y me da megohm. Miles de megohm. Significa que es infinito, que está abierto conceptualmente. ¿Se interpreta o no? Para todos, por las dudas. Sí, sí. Ok, entonces ustedes tienen que hallar estos valores. Sigo con la diapositiva. Ah, esa es la solución. Y no importa, no me molesta para nada la solución, que la vean, se las paso la solución. La idea es que ustedes lo hallen. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profe. Sí, sí. Esto yo se Sí, los paso, profe. se los paso, así que los hallan nomás, nada más. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito. Que se estaba olvidando. ¿Qué les parece a ustedes? Esto puse, diferencia entre tierra física y tierra del chasis. Voy a ir para acá y me voy a ir a esto. Fíjense, esta fuente está aterrizada, ¿no? Porque está, ¿qué, chicos? Este símbolo es el símbolo de tierra. O sea, en esta gráfica, el negativo, ¿a dónde lo enviaron ustedes? Tierra. A tierra. A tierra. En esta gráfica, ¿cómo está el negativo? Me cierro el circuito. Está flotante, no está a tierra. O sea, si ustedes tuvieran un tester, en este circuito, ustedes miden ponen el tester en volt y ponen una punta en este borne, otra punta en este borne, y no va a haber diferencia de tensión. ¿Por qué? Porque están unidos, están a tierra. Y si pongo continuidad, pongo el negativo, me da continuidad a tierra. En este caso, imagínense que yo tengo la tierra hasta acá, yo pongo el tester acá y pongo la tierra acá, mido tensión, sí puede dar tensión porque está flotante,
Y si pongo continuidad, ¿me da qué? Infinito. Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, este otro circuito también, que está la fuente también, fíjense que acá, ¿qué aterricé a tierra, chicos, en esta fuente? El positivo. El positivo a tierra. Y acá tengo resistencia y esta resistencia la aterricé a tierra. Entonces yo voy a tener igual, entre este punto y este punto van a estar ¿qué? Están unidos, ¿no? Fíjense, este está a tierra y este está a tierra, es lo mismo que yo me mando un cortocircuito acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, ahora eso es del punto de vista cuando nosotros vemos los manuales, hacemos prácticas y hacemos cálculo de circuito. Ahora vayamos a la realidad de, por ejemplo, de un circuito, creo que lo tengo acá lo tengo. Este es una... Después voy a ir, pues se me van a confundir. Ahora, todos ustedes tienen algún circuito, los celulares, voy a ir a los celulares que todo el mundo tiene. ¿Cuántas fichas tienen los celulares que tienen ustedes? ¿Cuántas patitas tiene? 2. 2. De esas 2 ¿En dónde? patitas, ¿cuál de estos circuitos correspondería a esa conexión del celular? Y a una fuente La flotada. flotada sería. A una fuente flotante, exactamente, no está a tierra. Así como el celular no está a tierra. Ahora ustedes van a ver cuando hagan simulación de circuitos y todo, que a ustedes les pide que manden un punto negativo a tierra normalmente para poder hacer los análisis. Pero en la práctica lo que les estoy mostrando es que el circuito está flotando. Ese negativo, en este caso el del celular, que no sé, pónganle que es de 12 volts, ni me acuerdo cuánto es la carga, 5 volts, 12 volts, no sé cuánto es. Sinceramente no me olvidé. Entonces, pero van a tener un negativo y un positivo. Entonces, imagínense que es esto. Estoy totalmente flotando. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que ustedes, ahora imagínense que no es el celular, que ustedes hicieron una fuente de rectificación, pusieron su transformador, sus rectificadores, su regulador de voltaje. ¿Qué hacen con el negativo del regulador del voltaje? Estuvimos viendo en la clase del cuatrimestre pasado. ¿Qué harían con el negativo del regulador de voltaje? ¿Lo unen a tierra? Linda pregunta, ¿no? Ustedes están en... Pero disculpen, se me cruzó porque después tengo que arrancar electrónica digital. ¿Qué les parece a ustedes que haríamos con el negativo de la fuente de acá? ¿Lo unimos a tierra? ¿Tienen idea? No, nadie, no se sientan mal. A ver. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué harían, por ejemplo, si ustedes tienen una fuente de alimentación con su regulador de voltaje? Ustedes en un equipo electrónico que ustedes fabricaron, ustedes desarrollaron, van a tener un positivo y un negativo. Al negativo, ¿lo van a unir a tierra? Creo que en lo general no. No, no lo tiene que unir a tierra. El negativo siempre tiene que estar flotante con respecto a la tierra. No lo unimos a tierra. Entonces, no, eso es como para este concepto que les quede claro de fuentes aterrizadas. Si ponemos la tierra, es lo mismo con cortocircuito. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas cosas las usamos para los cálculos que ponemos. Van a ver en muchos de los cálculos, de los manuales, de diferentes libros, van a ver que tienen un circuito y el negativo lo unieron a tierra. Eso es para que vean que, pero en la práctica no, es para hacer cálculo nada más, le está diciendo simplemente que está a un voltaje de 0 volt nada más, de potencial 0. Pero en este caso me voy a ir de lo que lo usamos nosotros, logrando un poquito. Acá tenemos una fuente, ¿qué les parece que es esto, no? Este es un toma de cualquier casa, pero este gráfico lo saqué de una imagen de un circuito de Estados Unidos, que en vez de poner 220, puse ¿cuánto? 120 volt. Fíjense que nosotros vamos a tener por este lado el marrón, que es la fase, ¿no?
¿Saben eso, chicos, no? Que el marrón, como cables, ustedes toman un cable, lo cortan con un equipo que compran, el marrón es la fase y el azul es el neutro. ¿Lo sabían a eso o no? Sí. El marrón Sí, sí. siempre es la fase, el azul siempre es el neutro y el verde es el cable de tierra. Ahora quiero que charlemos, les puse este ejercicio que estamos hablando para aprovechar y charlamos de esto, ¿no? Yo voy a tener una carga, porque imagínense, esa le puse una carga de 10 ohms, acá conecté una lamparita. Entonces, yo al conectar la lamparita, cerré la fichita, imagínense, cerré la fichita, viene para acá mi carga, pasa la corriente y vuelve por el neutro. Y vuelve a la línea, a la fuente. ¿Esto está bien? ¿Qué me dicen ustedes? Y parece que ahí debería volver todo por el neutro, a menos que te pase algo, que en ese caso ese excedente se iría a la Tierra. Bueno, esa es tu opinión, perfecto. Vamos a ver Jeremías Sigioti. ¿Qué pensás, Jeremías? ¿Jeremías sigue vivo? Bueno, vamos para con Kevin. Kevin Trupiano. Hola, profe. Rosa, ¿te avisaron a tiempo? Sí, es que no tenía que conectar el micrófono. Que el Acá, neutro acá. y la Tierra no deberían estar juntos, sino que deberían estar separados. Correcto, el neutro y la Tierra deben de estar separados. Ahora vuelvo al PowerPoint, donde lo tengo acá abajo. Lo perdí, acá abajo. Esto no tiene que estar unido. ¿Por qué, chicos, no tienen que estar unidos? Ustedes tienen un diferencial, una protección diferencial en su casa. La protección diferencial en su casa, ¿saben qué hace? Está midiendo que acá pasen 12 amperes y que acá vuelvan 12 amperes. Entonces, mientras acá van 12 amperes y vuelven 12 amperes, está todo perfecto. Ahora, si hay una descarga entre ustedes y la Tierra, o sea, va a pasar corriente ¿dónde? Entre el marrón a tierra y no va a volver por el de 12 amperes acá. ¿Se entiende? Por lo tanto, acá va a pasar 12 amperes, acá va a pasar un poco menos corriente porque la otra corriente está pasando por acá a tierra por la persona que tocó y hizo una descarga. Entonces, como hay una diferencia corriente entre la fase y el neutro, la protección diferencial salta. Y ese es el principio de funcionamiento de un disyuntor de una protección diferencial. Entonces, no va nunca unido el neutro con la tierra. Ahora, cuando ustedes vayan a hacer circuitos en la industria, no va nunca unido el neutro con la tierra. Después vamos a ver algunos detalles lo que es distribución, pero en lo que es tableros va siempre separado. ¿Se entendió el concepto? Sí. Bien, eso como una charla general para que todos sepan, porque justo estamos hablando de electrotecnia, son cosas por ahí que son interesantes ya verlos, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? Voy a hacer una clase de 1 hora y alguito porque tengo clase yo tenía clase de electrónica digital hoy, por eso me confundí. Después tengo que dar la otra clase, pero yo quería avanzar. Vamos a arrancar con ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff. No voy a leer lo que les puse acá porque no me voy a demorar demasiado. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Que la suma algebraica entre las corrientes que entran en un nodo y las corrientes salientes es igual a 0. Fíjense, acá voy a tener una corriente, imagínense, acá no sé ni qué dice, o esta corriente que entra al nodo y va a salir, esta sería la corriente total, que va a ser igual a ¿qué? A las corrientes de salida, a I sub 1 más I sub 2. Acá abajo está escrito, I sub X igual a I sub 1 más I sub 2. O sea, lo que está diciendo es que las corrientes entrantes que son salientes a un nodo, la sumatoria es igual a la entrante y a su vez, vamos a ver unos ejercicios ahora, viceversa. Si yo tuviera corrientes que están, esta corriente va a volver, va a entrar a este nodo, esta corriente va a venir a este nodo y va a venir una corriente que sale por acá, que sería también la I sub X, que es igual a I sub 1 más I sub 2. Vamos a ir por este otro lado. No está en... Bueno, chicos, dice, ley de nodos o primera ley de Kirchhoff, LSK, es la ley de corrientes de Kirchhoff. Algunos le dicen Kirchhoff, pero yo le digo Kirchhoff porque lo aprendí así y le dije, y es difícil que me vuelva a cambiar cómo se pronuncia. Entonces, la primera ley de corrientes, que se llama ley de corrientes de Kirchhoff, LSK, lo que dice es que
en cualquier nodo, la suma de corrientes que entran a ese nodo es igual a la suma de corrientes que salen. De forma equivalente para la salida que hablamos recién, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. En este caso, fíjense, tenemos 3 corrientes entrantes al nodo, una sola saliente. La sumatoria de todas las corrientes es igual a 0. Fíjense, va a ser la sumatoria de I1 más I2 más I3 menos la corriente que sale es igual a 0. O sea que estas tres, esta I4 va a ser ¿qué? La sumatoria de todas estas, ¿no? ¿Se interpreta? Sí. Fíjense que las sumatorias que entras tienen que ser igual a la sumatoria de las que salen. Por lo tanto, es igual a 0. En este caso, es I1 más I2 más I3 y la que sale es I4. Bien. Ejemplo. Miren este circuito. Lo dibujamos un poquito diferente. Tenemos una fuente de 3 resistencias. Tenemos una corriente que va a estar entrando al nodo. Se va a diversificar en 2 corrientes más, en 3 corrientes en total, porque va a ser, lo voy a llamar así, con la resistencia I1, I2 e I3. Y la salida va a ser, fíjense que la I de salida total, que es exactamente igual a esta, ¿no? Esta I sub T es igual a esta I sub T. Porque véanlo como si todo esto es una sola resistencia equivalente. Entonces, la sumatoria de la corriente es igual a la I total. Entonces, si nosotros miramos y lo hacemos matemáticamente, fíjense que tenemos la corriente total menos I sub 1, menos I sub 2, menos I sub 3, tiene que ser igual a 0. Y acá, todas estas corrientes que están acá con menos, lo voy a pasar al otro término, van a pasar todas sumando. Entonces me queda I total es igual a I1 más I2 más I3. Y bueno, esto ya hicimos los valores y este es el valor. Lo mismo con el nodo de salida. O sea, si yo analizo no desde el punto de vista de corriente entrante, sino de corriente saliente, yo voy a poner que la suma de I sub 1 más I 2 más I 3 tiene que ser la I sub t, que es la salida, y me da lo mismo. Bien. Hasta ahí venimos sencillo, chicos, ¿no? Ya vienen los ejercicios, no se preocupe. A ver. ¿Se entiende algo? ¿O Sí, profe. voy muy rápido? Bueno, esto es lo que charlamos hoy, que yo le decía de suma tensiones. Esta es la segunda ley de Kirchhoff. Se llama LBK, ley de voltaje de Kirchhoff. Fíjense que la sumatoria de todas las caídas de tensión es igual a B1, B2 más B3 y todas las caídas de tensión menos la fuente es igual a 0. O sea, la suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier lazo, en este lazo cerrado, es igual a 0 en todo instante. Ya estuvimos hablando. Vamos a pasar por acá. Sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a sumatoria de las caídas de tensiones. Voy rápido, un poquito rápido, no me voy a demorar acá. En este caso, depende de las caídas de tensiones. Fíjense que acá tenemos la suma 3 volt más 2 volt más 5, tenemos lo que hablamos hoy, 10 volt, tenemos 10 volt acá. Paso por este lado, o sea, FEM y suma caídas de tensión. En este circuito, también a ojo, fíjense que acá estas dos fuentes se suman, ¿no? Menos más. Acá tengo 12 volt más 3 volt, tengo 15 volt. Y acá tengo más, menos 3 volt. Me va a quedar todo esto en 12 volt. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo en vez de sumar así, vamos a hacerlo en forma ordenada. Fíjense, la sumatoria de la fuerza electromotriz por más la sumatoria de las caídas de tensión, los I por R igual 0. Tengo E1 más E2. ¿Dónde está el menos E3? Acá voy a decir E1, arrancamos de acá, ¿no? E1 suma con E2. Acá tengo una caída de tensión, por lo tanto es una menos I por R. R1 por I, menos E3. Fíjense que yo voy de menos a más y esta tengo al revés, por lo tanto es menos E3. Y lo mismo que la resistencia, la caída de tensión, menos R2 por I1. ¿Esto, chicos, les quedó claro? ¿Los signos? Sí, profe. Bien. Vamos por acá. Esto más o lo mismo. No se los dejo que después lo vean. Más de lo mismo. Resuelto. Lo paso por acá. Bien. ¿Saben resolver este ejercicio? ¿Hola? En teoría, Bueno. Prueben a hacerlo. Fíjense, hallar las corrientes de I2
que he dicho yo. No les puse el sentido cuál es I2 acá. Normalmente I2 sería ¿cuál? La que pasa por ¿dónde? Por R2. Y 3, la que pasa por R3. Y 1 normalmente la que pasa por R1. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. Ok. Pero fíjense que ustedes para allá de este circuito van a tener que tomar la malla 1 y van a tener que analizar según la malla 1 y van a tomar la malla 2 y va a tener que analizar según la malla 2. ¿Eso ya lo han hecho? Sí, profe, en física 2. En física. Bueno, pruébenlo a ver qué les da. ¿O quieren que le haga yo este ejercicio y después les dejo los otros dos para ustedes? Y lo recordamos. Sí, mejor, profe, capaz. Bueno, bien, pasamos para acá. Entonces, a mí, porque a mí se me ocurrió, le di ese sentido a la corriente. Si ustedes quieren haberle dado otro sentido, prueban y le dan otro sentido. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Yo se lo está hecho a propósito nomás para confundirlos un poco, ¿no? En este caso, fíjense, I2, fíjense que yo había partido de qué? Dije que I2 era igual a I1 más I3, ¿no? Partí de eso. Entonces, yo tengo, esto es I2, y yo lo puse como si 2 es entrante. No hice ni un cálculo, yo lo puse como si 2 entrante, por lo tanto va a salir I1 saliente por acá y I3 saliente para este lado, porque I2, fíjense, es igual a I1 más I3. ¿Estamos de acuerdo con esa premisa? Ustedes pueden haber dicho al revés, pueden haber dicho, haber hecho la flecha para acá, pero bueno, yo arranqué con esa premisa. Y ahora digo, bueno, voy a poner el sentido de la malla 1, va a ser en este sentido, porque le puse este dibujito. Entonces yo voy a tener E1, que es esta, la malla 1. Acá, ¿qué voy a tener? Este puede estar acá o adelante, lo mismo. Menos, porque yo tengo así, vengo con la malla así, y la corriente va para este lado, ¿no? Va en contra de qué? De la malla. Entonces voy a poner menos I1 por R1 más I3 por R3. ¿Están de acuerdo? Profe, Sí. siempre vamos a tener nosotros el sentido de la corriente ahí, o sea, ¿por qué sabemos que es menos y uno? Y porque yo se me ocurrió ponerlo ahí, entonces Ah, analicé porque a mí se me ocurrió ponerlo ahí, entonces lo empiezo a analizar bajo ese concepto. Ahora, si a vos se te ocurre ponerlo para el otro lado, lo empezás a analizar por ese lado, ¿se entiende? no, a lo que yo me refiero es a las flechitas de I1 e I3. Ajá. Siempre va a estar señalizado cuáles entran y cuáles salen. Y porque yo qué puse acá arriba, mirá. Ajá. I2 es igual a I1 más I3. Entonces, si yo podría haber dibujado I2 para allá, si yo hubiera dibujado I2 para acá, tengo que haber puesto I1 para acá e I3 para acá. Sí. ¿Se entiende? Pero yo partí de la premisa, que me lo puse yo como consigna nomás, para ponerlo nomás, para complicarme la vida, I2 es igual a I1 más I3. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso. Para sacarlo del estándar, chicos, a ustedes del estándar de que siempre vamos de un lado para... yo estoy mirándolo así, digamos, vamos desde izquierda a derecha. En este caso se lo hice al revés. Bueno, por lo tanto acá yo manejo la fórmula y lo que después tengo que E1 igual a R1 por I1 menos R3 por I3 y esto me termina dando, trabajándolo con los valores, que me queda 10 igual a 5 y 3 menos 3 y 1. Bien, eso es lo que me quedó de la malla 1. Ahora miro la malla 2. Entonces, en la malla 2 también hago el planteo, pero en la malla 2, fíjense que la malla 1, ¿cómo lo hice? En este sentido, ¿no? El sentido de la malla 1. Ahora, cuando analizo la malla 2, se me antojó analizarla en el sentido contrario, para este otro lado. Es simplemente para mostrarle que uno lo puede analizar al circuito poniendo el sentido de las mallas como a ustedes les parece. Pero tienen que analizarlo en base como ustedes lo definieron. Yo lo puse para definirlo, la malla 2 lo voy a tomar en este sentido,
Por lo tanto, yo digo que E2 es igual a que la corriente va para acá, AR2 por I2, más, viene para acá, AR3 por I3. Y ahí analizo, de esto reemplazo valores y me queda que 20 es igual a 2 por I2 más 5 por I3. 20 volts, ¿no? Este voltaje. Igual lo mismo que la anterior. Profe, y ahí en Sí, ese sí, sí, caso, por sí. ejemplo, yo podría hacer que I1 sea, o sea, vaya para el otro lado y al nodo ese llegue I1, I2 y salga Claro, I3. claro, podrías haber puesto la malla como hice ahora, ¿no? Cuando hicimos el primer ejercicio acá, podría haber puesto la Claro, malla en este sentido. porque tengo dos fuentes, o sea, que las Claro, dos lleguen al mismo nodo. claro, podés hacerlo, Ah, ok, ok. lo que en este sentido, este ejercicio se los puse así para que ustedes puedan ver que pueden, no tienen que hacerlo así de memoria, decir, sí, la malla esta siempre va a ser para este lado, esta siempre va a ser para este lado. No, puedo poner esta para este lado, esta para este lado, o esta para acá y esta para acá. Pero ustedes hacen el análisis según lo que proponen en su malla. Entonces, en el sentido, ¿no? De la malla. Entonces, bueno, acá lo llamo. Ustedes aplican matrices y lo van a hallar. Chicos, les voy a dejar este ejercicio resuelto. Y le puse la regla Sarrus, que y les paso todo este ejercicio resuelto con determinantes. Y ya directamente lo vemos en la clase que viene. Véanlo. Hasta acá les voy a pasar el PDF. Y les voy a dejar que resuelvan este otro, como ustedes quieran. ¿El mismo, no? No, el mismo. Tengo un error acá. Sí, pero con otra condición. Ah, sí, correcto. Con otra condición. Correcto. Bien, chicos, se los paso por PDF. Yo tengo otra clase ahora. Yo quería avanzar un poquito, cosa de no atrasarnos. Y por lo menos les queda para hacer este tipo de ejercicios ya ir aflojando un poco la cabeza para la semana que viene. Cualquier cosita me envían un WhatsApp por el grupo o por el correo, me lo envían por correo. No alcancé a ver si mandaron todos los ejercicios y eso no tuve tiempo de verlo. Ok, profe. Bien, bien. Suerte. Bueno, chicos, los dejo nomás. Yo ahora estoy arrancando a las 19, estoy arrancando la clase de electrónica, así que bueno, por lo menos pudimos ver algo. Son, en total, este PowerPoint que tengo armado acá son como 46 páginas, así que se lo voy a pasar hasta la 36, ahora se los imprimo y se los estoy pasando al grupo. Bueno, profe. Dale, profe. Bien, nos estamos Nos viendo. vemos. Suerte. Bien, Hasta luego. hasta luego.